¿Cómo agradecer todas las cosas que me has dado? Cosas inmerecidas me dices para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido solo a ti, Señor. Y lo que tengo y lo que soy, te daré la gloria, mi Señor, a ti. ¿Cómo no agradecer lo que nuestro Dios hizo, hace y hará por nosotros? ¿Cómo no agradecer la bendita oportunidad que nos presentó al poder unirnos y compartir juntos el estudio de su palabra? ¿Cómo no agradecer a nuestro Dios que somos testigos que día a día vamos transformando nuestra vida porque su palabra, la oración y la constante consagración en sus caminos nos ayudan a transformar nuestro carácter fiero e indomable? ¿Cómo no agradecer que nos ha dado una oportunidad de vida para seguir predicando su palabra? ¿Cómo no agradecer por las pruebas, las dificultades también? Estamos juntos una vez más y le agradecemos a Dios. Bienvenidos a todos. Glorificado sea su nombre por siempre. Dios ha permitido que estemos aquí conectados, listos, prestos para estudiar su palabra a través del folleto de la lección. Para este sábado, querido, vamos a estudiar la lección 10, Imperio Subsiguiente. Les invitamos a todos, por favor, que sigan uniéndose a este programa que tiene como fin solamente capacitarnos poco a poco, paso a paso, y que tú también te prepares para que puedas compartir con otras
personas la bendita palabra de Dios. Gracias a todos, a aquellas personas que nos ven continuamente, a las personas que dan un dedito de agradecimiento, a aquellos que nos escriben, sus comentarios son muy edificantes, sobre todo para nuestro maestro, que tiene una dedicación tan grande en hacer este trabajo. Pero recuerden que nuestro principal maestro, el que infunde las palabras y el aliento espiritual, es Cristo Jesús, a cual está abocado el programa. Dios te bendiga grandemente. Vamos a iniciar ya casi 2000 vistas. Gracias a todos. Aquellos también que nos exhortan también o nos llaman la atención para poder mejorarnos con su dedito abajo también. Todos sumamos. Gracias por tomar la paciencia y el detalle de vernos también. Todos formamos parte de la familia del Señor. Estamos aquí encaminados, siempre lo decimos, a seguir trabajando, seguir luchando y seguir proclamando en este mundo que hay una iglesia, hay un pueblo de Dios que sigue compartiendo su palabra y pregonando los principios de la sana doctrina. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad. Henos aquí a tus hijos, alumnos de esta escuela espiritual. Padre Celestial, úngenos, Señor, para poder captar tus enseñanzas. Bendice al Maestro, Señor, que no sea palabra de hombre, sino tú mismo, Señor, ven y enséñanos, capacítanos, fórmanos. Tu palabra atraviese, como lo dice, Señor, nuestros corazones duros, Señor, rebeldes. Ayúdanos, Señor, este corazón de piedra, cámbialo. Renuévanos. Entremos, Señor, a esta sala de operaciones espirituales y salgamos renovados. Padre mío, aquellos que están atravesando una prueba dura, que creen que no van a poder soportar, Señor, tú sostienes su causa, Padre mío. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos, convalecientes, aquellos que están sumidos en la desesperación, en el temor. Ayúdale a entender tus promesas benditas que prevalecen más allá de toda amenaza, Señor. De amenaza cualquiera que pueda rendirnos, tratar de opacarnos, Señor. No será así, porque tú prevaleces en nuestra vida y tú nos instruyes. A ti te elegimos, Señor. Bendita oportunidad, Señor, cuando se clamó que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Venimos a ti y nos rendimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por dejarnos ingresar a vuestros hogares para compartir la bendita palabra de Dios. Sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. En la lección anterior, estudiamos la historia del pueblo judío durante el periodo medo-persa, y fue el segundo imperio representado por el pecho de plata y los brazos de plata de la imagen que fue mostrada en visión al profeta Daniel. Hoy estudiaremos el tercero y cuarto de los imperios, representado por los muslos de bronce y las piernas de hierro, es decir, el imperio de Grecia y el imperio romano respectivamente. Y estudiaremos qué pasó con estos reinos. Escrito está en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 39 y 40. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El tema para el día de hoy lleva por título Imperios subsiguientes. El contenido de la lección tiene 4 puntos muy importantes que vamos a desarrollar. El primero es el tercer imperio. ¿Quién fue el tercer imperio? ¿Y por qué estaba representado? El punto número 2 dice el cuarto imperio. ¿Quién fue el cuarto imperio? ¿Y por qué estaba representado? El punto número 3 que vamos a estudiar dice el evento más importante en la historia del mundo. ¿Cuál fue el evento más interesante que tuvo el mundo? Y el punto número 4 dice, gran alegría para aquellos que esperaban. ¿Quiénes recibieron la gran noticia? Vamos
a desarrollar y a dar respuesta a la primera interrogante, que lleva por título El Tercer Imperio. ¿Qué imperio siguió al de Medo-Persa? ¿Cómo se cumplió la profecía? ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 2, versículos 32 y 39? Última parte. Su vientre y sus muslos de bronce. Y el versículo 39, segunda parte, dice, y luego un tercer reino de bronce. A ver, veamos la siguiente imagen. El reino que sucedió a Babilonia fue el Medo-Persa, ¿cierto? Bien. Este reino Medo-Persa respondía a los pechos y a los brazos de plata de la gran imagen. El profeta Daniel dice que este reino debía ser inferior al reino precedente, es decir, al reino de Babilonia. ¿En qué sentido? En el sentido que constituyó un imperio más extenso geográficamente, pero que sin embargo fue menor tanto en riquezas, en lujos y en magnificencia. Y Grecia fue mucho menor al imperio medo-persa. Ahora bien, veamos esta línea de tiempo. Desde el punto de vista bíblico, el acontecimiento trascendental sucedió durante el imperio babilónico y fue el cautiverio de los hijos de Israel en el año 606 a.C. Aquí se cumple la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio del pueblo de Dios. Y está escrito en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Bajo el reinado medo-persa, luego de conquistar Babilonia. Ahora, bajo el reinado medo-persa, luego de conquistar Babilonia, fue la restauración de Israel a su tierra, decretado por Ciro en el año 536 a.C. Observa el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, en el capítulo 44, versículo 28. Y también lo dicho por Jeremías en el capítulo 25, versículo 12. Y está confirmado también en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Durante este periodo se decretó la restauración y reedificación de Jerusalén. Así está escrito en Esdras, capítulo 6, versículo 14. Esta restauración, esta reedificación del templo se completó en el año séptimo del reinado de Artajerjes, o en el año 457 a.C. A continuación entra en escena Grecia, que según el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel, representaba los muslos de bronce de la imagen de la estatua. Este reino fue el tercero de los imperios universales. Este imperio, liderado por Alejandro Magno, fue quien derrotó a Darío, y su apogeo fue entre los años 331 al 168 a.C. A esta era, el profeta Daniel también lo señala como el periodo de Leopardo o Policéfalo. Así lo dice en el capítulo 7, versículo 6. Los griegos comercializaban utensilios de bronce. Los soldados griegos se destacaban por su armadura de bronce. Sus cascos, sus escudos y sus hachas de guerra eran de bronce. Urias Smith dice que los griegos eran grandes gladiadores y pelearon con los persas en la proporción de 1 contra 20 y ganaron una batalla decisiva donde Alejandro Magno llegó a ser señor absoluto del imperio persa, en una extensión nunca antes alcanzada por ninguno de los reyes. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué imperio siguió al imperio medo-persa? Fue Grecia, mis queridos hermanos, y representaba los muslos de bronce. ¿Cómo se cumplió la profecía? La profecía se cumple cuando Alejandro Magno derrota al rey Darío. Pregunta número 2. El subtítulo dice El Tercer Imperio. ¿Qué se informa acerca del triunfal avance de Alejandro Magno? ¿Cuál fue la causa de su muerte prematura? ¿Qué consecuencias tuvo para el reino?
¿Qué nos dice Proverbios capítulo 31, versículo 4 y versículo 5? No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tenemos 3 interrogantes por responder. Darío III, también llamado Codómano, fue el nombre del último rey medo-persa. Fue a este rey quien Alejandro Magno derrotó en 3 batallas. La primera fue la batalla de Granico en el año 335 a.C. La segunda fue la batalla de Iso en el año 333 a.C. también. Y la tercera batalla fue la batalla de Arbela o Gaugamela en el año 331 a.C. Alejandro Magno, mis hermanos, conquistó al imperio medo-persa y de este modo dio cumplimiento a la profecía del profeta Daniel, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 39. Alejandro Magno y Darío III se respetaban y también se admiraban, pero al mismo tiempo se odiaban terriblemente. El imperio de Grecia se caracterizó porque estos imitaban las costumbres babilónicas, la vestimenta egipcia, los ritos caldeos. Alejandro Magno era un hombre arrogante, despreciativo. Él pensaba que tenía derecho a recibir honores divinos. Él decía que nadie podía provocarlo. Era una persona que no le importaba la vida. Él era un hombre muy valiente, por eso es que tenía el poder terrenal. Se emborrachaba con frecuencia, dicen los escritos. Asimismo, nos señala de que era un gran pervertido estimulador a que la gente bebiera alcohol. Y como resultado de sus borracheras, tuvieron muchos inconvenientes allí. Ahora, la historia también nos dice que Alejandro Magno fue educado por Aristóteles y por él tenía mucha gratitud. En una ocasión murieron 20 personas y que eran sus amigos, con las cuales tomaba. Le gustaba emborracharse con ellos. Ahora, para nuestros tiempos de preparación, Dios manda evitar el consumo de alcohol. Así está escrito en Proverbios capítulo 31, versículo 4 y 5. Dice que el consumo de alcohol es altamente dañino para la salud. Pero, ¿por qué es dañino para la salud? Analicemos el caso de Alejandro Magno. La ingesta de bebidas alcohólicas o la borrachera le provocó alteraciones mentales. Tuvo cambio de carácter. La embriaguez hace que cometas actos que en realidad están en contra de la moral y también en contra de la ley de Dios. Así lo dice el versículo 5 del capítulo 31 de Proverbios. No seas que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, dice. Alejandro Magno cometía, hermanos, muchos asesinatos debido a la embriaguez que él tenía. Lo que pasaba era que el alcohol lo cegaba. Él se llenaba de ira. Por eso asesinaba sin piedad. No le importaba si los muertos eran sus amigos o si eran sus siervos. Entonces comenzó a descuidar el reino. Y estos actos de liderazgo debilitaron al imperio. La exposición a la muerte y la inducción a la bebida conllevaron a la caída del imperio de Grecia. Ahora, este hombre era muy joven, tenía 32 años, es decir, que estaba en la plenitud de su madurez, pero que se dejó llevar por el alcohol. Dice la historia que pasaba mucho tiempo bebiendo y en una ocasión fue invitado a practicar una orgía y continuaba bebiendo en honor a sus 20 huéspedes que estaban junto a él. Entonces Alejandro Magno, dando muestras de amistad, de orgullo y también de valentía,
bebió 2 veces el contenido de la copa de Hércules. Tú has escuchado esa leyenda, ¿cierto? La historia de Hércules. Dicho sea de paso, la copa de Hércules tenía una capacidad de más de 5 litros. Imagínate tú consumir esa cantidad de alcohol. Eso le provocó una intoxicación mortal, la cual le produjo una fuerte fiebre, exterminadora además. Eso fue lo que acabó con su vida 11 días después de este hecho. Y fue el 13 de junio del año 323 a.C., la fecha que murió Alejandro Magno. Entonces, mis queridos hermanos, desechemos por completo estas vanidades, que perjudican tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo espiritual. Observemos lo dicho en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué se informa acerca del triunfal avance de Alejandro Magno? Venció al imperio medo-persa. ¿Cuál fue la causa de su muerte prematura? Su intemperancia y abuso en el consumo del alcohol. ¿Qué consecuencias tuvo para el reino? Sumergió al reino en una crisis de valores, en vanidades, en alcoholismo. Pregunta número 3. ¿Qué se declara acerca del Cuarto Imperio? ¿Hasta dónde se extendió? Daniel capítulo 2 versículo 33, primera parte dice: sus piernas de hierro. Daniel 2:40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lucas capítulo 2 versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El imperio de Grecia fue derrotado por el imperio romano. Roma, o el imperio de hierro, derrotó a los griegos en la batalla de Pidna. Urias Smith, en su libro Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, hace mención a Gibón, el cual señala que el imperio romano avanzó hasta el Éufrates, el Danubio, el Rin y el océano. Entonces, las imágenes del oro, la plata o el bronce, que podían servir para representar las naciones y sus reyes, fueron sucesivamente quebrantadas por la férrea monarquía de Roma. Es decir, que el imperio de las piernas de hierro, de la imagen de la visión del profeta Daniel y el sueño de Nabucodonosor, es el cuarto imperio o imperio romano, y los famosos Césares. Daniel capítulo 7, versículo 7, también lo representa como la bestia espantosa. Este imperio tuvo su apogeo desde el año 168 hasta el año 478 después de Cristo. César Augusto gobernaba el imperio romano cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el libro de San Lucas capítulo 2 versículo 1. Este imperio abarcó desde el río Éufrates, el Danubio, el Rin y el océano. Cristo y sus apóstoles vivieron en el periodo representado por las piernas de hierro. Ahora, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o comienzo de la era cristiana, el imperio romano comprendía todo el sur de Europa, Francia, Inglaterra y la mayor parte de los Países Bajos. Aquí estamos hablando de Suiza y el sur de Alemania también, de Hungría, de Turquía y Grecia. Su expansión fue hasta Asia y África. Imagínate territorialmente cómo estaba abarcado el imperio romano. Es decir, que estaba presente en casi todo el mundo. Entonces, vemos aquí a un imperio romano ambicioso de poder. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué se declara acerca del Cuarto Imperio? Que es fuerte como el hierro y destruye todo. ¿Hasta dónde se extendió? Se extendió todo el sur de Europa,
Francia, Inglaterra, gran parte de los Países Bajos, Suiza, el sur de Alemania, Hungría, Turquía y también de Grecia. Este imperio también abarcó parte de Asia y de África. Pregunta número 4. El título de la pregunta número 4 dice: el evento más importante en la historia del mundo. ¿Qué importante evento aconteció durante el Imperio Romano? ¿Estaban preparados los dirigentes del pueblo escogido de Dios para este acontecimiento? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 2, versículo 4 y versículo 7? Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El libro de San Juan capítulo 1, versículos 5 y 11 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Tanto el imperio griego como el romano fueron necesarios para que el pueblo judío comprendiera y se preparase para la primera venida de Cristo a la tierra, el cual era el evento más importante de la historia del mundo. Pero cuando el Señor nació, fue rechazado por sus propios hermanos. Los judíos esperaban a un Mesías con poder, con armas, con carros de guerra, así como los reyes que ellos habían visto pasar, así como Nabucodonosor, como Ciro, como Darío. Sin embargo, en lugar de este Mesías guerrero que ellos tanto esperaban, vino nuestro Señor Jesucristo, trayendo el reino de los cielos con humildad, con amor y paz. Es por esto que los judíos no lo recibieron, debido a su ceguera espiritual. Es decir, que ni sus líderes ni el pueblo estuvieron preparados para recibir al Señor. Ahora, hay algo muy interesante que escribe nuestra hermana Elena G. de White en El conflicto de los siglos. Ella dice que un ángel descendió a la tierra para observar quiénes estaban preparados para recibir a Jesús. Sin embargo, no encontró alma alguna alabando a Dios, nadie que hablara del nacimiento de nuestro Salvador. También el ángel de Dios llegó a la santa ciudad, donde siempre se manifestó la presencia divina de nuestro Redentor. Pero también allí hubo indiferencia. Nadie daba señal que proclamara la inminente venida del Señor. Hermanos, hoy podemos estar como aquellos judíos. Podemos estar dudando de la inminente segunda venida de Cristo. O tal vez no le demos importancia a estos mensajes. Pues déjame decirte que el Señor está a las puertas de llegar a la tierra. Y hoy es el momento de proclamar estas verdades. Cristo viene pronto. Y el Señor tiene que encontrarnos pregonando su venida. Él tiene que encontrarnos llamando al arrepentimiento, invocando su nombre, alabándolo y glorificándolo. El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 5 y 11 dice que la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz es el Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Qué importante evento aconteció durante el Imperio Romano? El nacimiento de Jesús. ¿Estaban preparados los dirigentes del pueblo escogido de Dios para este acontecimiento? No, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. Gran alegría para aquellos que esperaban, es el título de esta interrogante. ¿Por qué fueron los pastores los que recibieron estas gratas nuevas? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 2, versículo 8 y versículo 9? Había pastores en la misma región,
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Durante toda la historia del mundo, se anunciaron grandes eventos, grandes hechos, grandes acontecimientos, y llenaron al mundo de alegría. Pero el más grande y glorioso de todos los eventos, de todos los tiempos, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Observa con claridad lo que dice el libro de San Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9. Allí vemos claramente que el anuncio no se dirigió a los reyes, o a los príncipes, o a personas de importancia, sino a unos humildes pastores que eran los únicos que velaban y guardaban vigilia sobre la noche. Lo hermoso de la noticia es que el nacimiento de Jesús fue anunciada por un ángel a unos pastores. Pero ¿sabes por qué la noticia llegó a estos humildes pastores? Porque en el pueblo no había nadie que estuviera preparado o haciendo preparativos para recibir al Señor. El pueblo y los líderes religiosos estaban ciegos, llenos de orgullo. Ellos estaban llenos de maldad, llenos de envidia. Entonces el ángel estuvo avergonzado y a punto de regresar al cielo sin entregar la noticia. Pero antes de su regreso al cielo, el ángel encuentra a un grupo de humildes pastores que vigilaban sus rebaños en el silencio de la noche y el cielo estrellado y despejado. Y mientras ellos cuidan sus rebaños y contemplan el cielo, meditan la profecía más hermosa escrita sobre nuestro Salvador. Ellos anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Ellos son los únicos seres humanos preparados para recibir este mensaje celestial. Hermanos, nosotros, cual pastores, debemos contemplar, vigilar y meditar en la segunda venida de Cristo. Imitemos a estos pastores. Aunque al mundo le parezca locura, nosotros como su pueblo debemos estar preparándonos para esperarlo con gran devoción. Dios está mostrando las señales de su segunda venida. Sigamos adelante. No desmayemos en nuestra preparación. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué fueron los pastores los que recibieron estas gratas nuevas? Porque contemplaban la noche y meditaban en la profecía de la venida del Mesías. Pregunta número 6. Gran alegría para aquellos que esperaban. ¿Cuál era el tema principal del mensaje celestial? El libro de San Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11 dice: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores eran creyentes del Dios verdadero y eran temerosos de Dios. Ellos serían los encargados de recibir la noticia del nacimiento del Señor Jesús. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dijo el ángel. Pero podemos darnos cuenta que los pastores tenían razones para temer. Nunca antes habían visto algo similar. Es que un gran esplendor los rodeó. Y nos dice el libro de San Lucas 2:9 que era el esplendor de la gloria de Dios. El resplandor del Señor inunda la llanura, y una multitud de huestes celestiales y multitudes de voces entonan una hermosa alabanza. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres. Hermanos, el Señor dejó el cielo para venir a salvarnos. Dios lo sabe todo sobre la humanidad. Él te conoce a ti y me conoce a mí. Nos comprende porque se hizo humano. Él mismo asumió nuestra propia condición humana. Así como dejó el cielo para venir a salvarnos, pronto también dejaré el cielo nuevamente para venir a llevarnos, para que estemos con Él, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál era el tema principal del mensaje celestial? El nacimiento de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 7. Gran alegría para aquellos que le esperaban, es el título que estamos desarrollando. ¿Quién más prestó atención al cumplimiento de la profecía? ¿Qué nos dice el libro de San Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 38? Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El libro de Números capítulo 24, versículo 17, que dice: Y lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. La época del apogeo romano fue la decadencia por parte de los líderes religiosos de Israel. Y en medio de esa decadencia vivió un anciano llamado Simeón, el cual presentaba grandes virtudes muy contrarias a las de los líderes religiosos de su tiempo. Simeón era un hombre justo, vivía de acuerdo a la palabra de Dios, alejado del pecado, un hombre piadoso, es decir, devoto de Dios. Sus acciones eran conforme a todo lo que contribuye a su crecimiento espiritual. Simeón esperaba el cumplimiento de la promesa. Él esperaba la consolación del pueblo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Por tanto, vivía en constante comunicación con su Dios. Él no podía morir, ya que anhelaba ver con sus propios ojos la consolación de Israel. Hoy, mis hermanos, todos debemos anhelar conocer al Señor antes de morir. A Simeón se le había revelado que lo vería antes de morir. Fue así como el Espíritu Santo lo movió a ir al templo ese día, porque había llegado el momento de que Simeón conociera al Señor. El deseo de Dios es que todos conozcan a Jesús.
y que a través de él encontremos consuelo de nuestro espíritu al recibir perdón de nuestros pecados. Pero eso se tiene que hacer antes de morir. Muchos piensan que no es necesario recibir a Jesús como el Señor de sus vidas y hacer su voluntad. Pero eso es un error. A este noble y piadoso anciano solo le faltaba una cosa antes de morir: ver con sus propios ojos a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo lo llevó ese día al templo. Así como también lo hace con nosotros cada vez que nos lleva a un lugar donde se nos presenta a través de su palabra el plan de salvación, el cual debemos aceptar antes de morir. Simeón estuvo muy feliz cuando vio a Jesús, y cuando lo vio en el templo, su corazón se alegró, y tomándolo en sus manos y en sus brazos, lo bendijo, y exclamó este cántico: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora Simeón sabía que podía morir en paz, ya que sus ojos habían visto su salvación. Simeón, mientras bendecía al niño y a su madre, profetizaba lo siguiente: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Mientras a María le dijo: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. De la misma manera, estaba presente a esa misma hora que Simeón vio al niño Jesús en el templo, una mujer que se llamaba Ana. Esta mujer durante toda su vida, es decir, 84 años, desde la muerte de su esposo, estaba en constante ayuno y oración al Señor. Ella se dedicó al servicio de Dios y hablaba de Jesús. Daba las buenas nuevas a los que esperaban la salvación en Jerusalén. El Espíritu Santo también estaba con Ana, y ella predicaba a Cristo Jesús. Y a pesar de su avanzada edad, ella confiaba en la promesa del advenimiento del Señor Jesucristo. También el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que unos magos vinieron para adorarle. Recuerda tú que habían muchos sabios interesados en conocer al Dios de Israel. Eso significa que habían paganos que conocían sobre el nacimiento de Cristo y de la profecía de la llegada del Mesías. Y estos no eran cualquier personas. Algunos eran sabios, otros eran ricos, otros eran nobles, otros eran filósofos. Estas personas eran del Oriente. Algunos de estos señores eran astrólogos y eran magos que estudiaban las escrituras hebreas y conocían perfectamente la estrella que debía provenir de Jacob. Y no solo sería la consolación de Israel, sino luz de todas las naciones. Así está escrito en el libro de Números capítulo 24, versículo 17. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién más prestó atención al cumplimiento de la profecía? Simeón, un hombre justo de Jerusalén, y Ana la profetisa, que también vivía en Jerusalén. También estaban interesados gente pagana, sabios, ricos, nobles, filósofos y magos. Hermanos, ¿cómo resumimos la lección? De acuerdo a las profecías de Daniel, el tercer imperio fue Grecia, es decir, los muslos de bronce, y el cuarto fue el imperio romano, o el de las piernas de hierro. Estos imperios fueron necesarios para que el ser humano comprendiera y estuviera preparado para recibir por primera vez a Jesús, el evento más importante de la historia del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Jesús vino al mundo, no encontró a su pueblo preparado para recibirlo. Y lejos de encontrar un pueblo unido, alabando su nombre, felices porque iba a llegar nuestro Señor, encontró a los líderes con el corazón lleno de orgullo y que no se habían preparado para recibir la más hermosa noticia de su nacimiento. Sin embargo, el ángel que había llegado para dar
la noticia más hermosa, luego de recorrer el pueblo y no encontrar a alguien preparado para recibir tan gloriosa noticia, estuvo a punto de partir al cielo avergonzado. Sin embargo, vio en unos humildes pastores que mientras vigilaban y contemplaban el cielo estrellado de la noche, hablaban sobre la profecía de la venida del Mesías, de nuestro Salvador. Entonces fueron ellos los que estaban velando y esperando al Señor Jesucristo. Y fueron estos pastores que con alegría y gozo escucharon esa noticia. La palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo, mis queridos hermanos, fue rechazado por su propio pueblo. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, con armas, pero en vez de eso, Cristo vino a traer el reino de los cielos con humildad, con amor, con paz. Es por esto que los judíos no lo reconocieron. El Señor Jesús nació durante el periodo del Imperio Romano, cuando César Augusto era el gobernante de Roma, es decir, durante el apogeo del imperio de las piernas de hierro. Hermanos, escudriñemos las Escrituras, pongamos en prioridad las cosas de Dios, para conocer los acontecimientos que se están presentando y que vendrán antes de la segunda venida de Jesús. Oremos y estemos en vigilia. Hablemos siempre de nuestro Señor, hermanos. Demos las buenas nuevas al mundo. Prediquemos su palabra. Prediquemos los juicios de Dios. Que Dios nos bendiga grandemente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento y le motivamos, por favor, a todos nuestros hermanos que tienen sus talentos en la música, en la poesía, los que están haciendo la obra misionera, que siguen trabajando, envíenos videos a nuestro correo electrónico y con gusto vamos a publicarlo. ¿Para qué? El fin es de que todos nos animemos, de que todos pongamos un granito de arena para que podamos nosotros así impartir el mensaje de salvación a todo este mundo. Somos Aminias de Moro Oasis, unido al equipo evangelístico Misión Elías, que estamos trabajando para la honra y gloria de Dios. Y no te olvides, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, dice el Señor, allí estoy yo. Así que es ocasión, queridos, para que nos unamos este sábado bendito y celebremos un culto, cantando, orando, meditando la palabra de Dios, predicando, porque ese es el objetivo. No nos quedemos simplemente como espectadores pasivos, no, queridos. La iglesia tiene que estar. Si tienes la oportunidad de reunirte en tu hogar, pues reúnete y celebra un culto conforme a la voluntad de nuestro Señor. Nosotros lo comprobamos en carne propia. Somos a veces un grupo pequeño de 4 o 5 personas, pero celebramos y llevamos un culto hermoso. Terminando el sábado quedamos reconfortados, sabiendo que hemos cumplido. Y donde estemos, en el campo, en la ciudad, a las orillas del mar, vamos a unirnos para celebrar y glorificar el nombre bendito de este reino que va a prevalecer por todos los siglos de los siglos. Su nombre sea alabado. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad bendita. Has permitido, Señor, que nos volvamos a reunir y nos vamos a despedir sabiendo, si es tu voluntad, encontrarnos nuevamente. Bendice nombre por nombre, persona por persona, Señor, cada siervo que ha podido escuchar este programa. No solo a ellos, sino a toda la familia que representan, Señor. Necesitan de tu amor, necesitan de tu bendición, de tu fuerza y tu poder, Padre mío. Oramos por ellos. Aquellos que están atravesando, siempre lo mencionaremos, problemas con su salud. Si es tu voluntad, si han hecho el compromiso, Señor, de una renovación, de un cambio, ayúdales, Padre mío. Bendícenos a todos, que la obra del ministerio laico, Señor, que la obra también médico misionera avance, Señor, a pasos agigantados, porque nada nos detiene. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.